Dinamarca acaba de convertirse en mi país favorito porque están enfrentando la toma del control por parte del Islam de una manera que ningún otro país europeo ha logrado. Mira, hemos hablado sobre Polonia y sobre Japón, que básicamente tienen una política de inmigración cero, y eso realmente funciona. Pero, ¿qué haces con un país que ya ha sido tomado? ¿Cómo puede un país como Francia, Alemania, el Reino Unido o Dinamarca luchar contra el hecho de que estas personas ya han llegado y se han infiltrado? Bueno, resulta que Dinamarca podría haber encontrado la respuesta y eso es algo bueno. Así que todos atentos a Dinamarca y todos atentos a Full of Nations, este nuevo canal que ha surgido y está haciendo un gran trabajo exponiendo a los locos, chicos. Bienvenidos a The Pushback. Dinamarca puede haberse convertido en la fortaleza occidental más dura de Europa contra el Islam radical. No Suecia, no Francia, no Alemania. Un país de aproximadamente 6 millones de personas, con menos habitantes que Londres, ha construido un muro alrededor de su propia civilización. No solo un muro fronterizo, sino un muro legal, un muro cultural, un muro político. Dinamarca endureció las fronteras. Reprimieron las sociedades paralelas, aprobaron leyes agresivas contra los guetos, prohibieron los velos que cubren todo el rostro, prohibieron las salas de oración en las escuelas, redujeron las aprobaciones de asilo a un mínimo histórico y rechazaron abiertamente el modelo multicultural que se está extendiendo por gran parte de Europa. Brillante, absolutamente brillante. Aquí tienes un recordatorio. Tenemos la tendencia de pensar que o no dejas entrar a nadie, o si dejas entrar a alguien, ya tienes un problema. Ese no es el caso. También hay formas de evitar que lleguen más personas y de tratar realmente con quienes ya han llegado. No solo complaciéndolos, sino implementando leyes que los incentiven a irse o los obliguen a integrarse y asimilarse en cierta medida. Veamos lo que hizo Dinamarca. En 2026 Dinamarca ya no se pregunta si la integración funcionará. Está tratando de prevenir la fragmentación civilizacional antes de que comience. Mientras Bruselas sigue debatiendo, Copenhague ya decidió. Y en la primavera de 2026 el país dio un paso más que casi nadie fuera de Dinamarca vio venir. Un paso que podría terminar reescribiendo todo el debate europeo sobre el Islam. Déjenme decirles, chicos, chequen Dinamarca, observen lo que hacen. Están haciendo cosas geniales y toda la Unión Europea los está observando y aprendiendo, aunque no lo quieran admitir. Y el futuro de la propia Europa occidental. Pero para entender cómo llegó Dinamarca hasta aquí, tenemos que empezar en un lugar inesperado, porque el país que ahora marca la línea más dura de Europa fue, durante gran parte de la historia reciente, una de las sociedades más abiertas y liberales de todo el continente. Durante décadas, Dinamarca fue el ejemplo clásico del éxito escandinavo, un estado de bienestar famoso por su generosidad y uno de los niveles de confianza social más altos del mundo. Atención médica universal, universidad gratuita, baja corrupción y una creencia casi obsesiva de que el Estado y el ciudadano se debían un trato justo mutuamente. Puedo decir que ya nos hemos acostumbrado tanto al hecho de que la derecha tiene esta idea de que necesita luchar contra la islamización y la izquierda simplemente los deja entrar, pero resulta que en este caso ser liberal, más de izquierda y más de mente abierta, ha acelerado el aprendizaje de las lecciones que necesitaban aprender porque se dieron cuenta muy rápido de que tal vez esa falacia con la que han estado viviendo es exactamente eso. Y en realidad es increíblemente problemático. Por supuesto, no estamos hablando de la izquierda woke extrema. Estamos hablando de personas que creen que deberías asimilarte. Ellos son los que sí intentaron dejar entrar a estas personas y vieron que fracasó. Los visitantes solían escribir libros enteros sobre cómo los daneses parecían haber descifrado el código de la civilización moderna. La inmigración era parte de esa confianza. Durante la década de los 90 y hasta principios de los 2000, las élites danesas creían en gran medida que la integración ocurriría por sí sola. Dales clases de idioma, intégralos al estado de bienestar, espera una generación y los recién llegados simplemente se convertirían en daneses. Esa era la teoría. Bueno, la realidad resultó ser muy diferente. A mediados de los años 2000, las autoridades danesas estaban elaborando discretamente informes que nadie realmente quería leer. El desempleo entre los inmigrantes no occidentales era varias veces mayor que entre los daneses nativos. Solo alrededor del 55% de los niños de origen no occidental terminaban la educación secundaria superior antes de los 25 años, en comparación con aproximadamente el 85% de los daneses étnicos. Eso es una locura, una locura. Lo curioso es que muchos países europeos ni siquiera recopilan datos sobre lo que está pasando con estos inmigrantes porque tienen miedo de parecer racistas. Pero los daneses son muy buenos con los datos y cuando los ves no hay mucho que puedas hacer. De alguna manera muestran la verdad. Se estaban formando barrios enteros donde la mayoría de los residentes no compartían ni el idioma ni los códigos sociales del país que los rodeaba. La dependencia de la asistencia social en ciertas zonas con alta concentración de inmigrantes estaba en niveles que, a escala nacional, habrían llevado a la bancarrota a todo el modelo danés. Y luego, el ánimo público. El ánimo público está cambiando, amigas mías. El ánimo público está cambiando. Nervais empezó a notar algo que la clase política llevaba años fingiendo no ver. Los daneses comunes no estaban en contra de los inmigrantes como personas, pero lo que les aterraba perder era aquello que hacía a Dinamarca, la alta confianza y la baja fricción social que permitían a un país tan pequeño mantener uno de los estados de bienestar más caros del mundo. Sí, mira, siempre decimos esto aquí en The Pushback.
Parte de que ellos puedan entrar e infiltrarse es que la gente del país no conoce su propio valor. Por eso han hecho operaciones psicológicas y han trabajado tan duro para hacer que la gente en Estados Unidos crea que Estados Unidos es malo, o para hacer que los occidentales sientan que la sociedad occidental se está desmoronando. Pero cuando tienes un país como Dinamarca que realmente ha impulsado y promovido que la gente apoye y valore el sistema que tienen y se sientan orgullosos de ella, cuando alguien intenta quitarles eso, ellos lo pueden ver claramente. Esa es la gran diferencia. No es la izquierda contra la derecha. Es el hecho de que los daneses estaban orgullosos de ser daneses. Y la gente en Inglaterra, la gente en Alemania, la gente en España y la gente en Estados Unidos no está orgullosa. Y eso es lo que atacan, porque si no estás orgulloso, entonces es fácil confundir a la gente. Pero cuando sabes que tienes algo que vale la pena proteger, es realmente difícil atacar eso. No puedes manejar un sistema de bienestar nórdico sin un sentido profundo, casi instintivo, de que las personas a tu alrededor seguirán las mismas reglas que tú. En el momento en que ese sentido se quiebra, toda la máquina comienza a fallar. Los daneses sintieron las grietas antes de que sus políticos estuvieran dispuestos a admitirlas. Para 2025, las últimas cifras de estadísticas de Dinamarca mostraron que los inmigrantes ahora representan aproximadamente el 12.6% de la población. Y si estás en un sistema socialista que necesita que cada persona contribuya, entonces ese 12% es realmente importante. La proporción de niños nacidos en Dinamarca y de origen inmigrante sube a aproximadamente el 16%. Comparado con un país como Suecia, donde la cifra supera el 27%, Dinamarca podría parecer un caso relativamente pequeño. Pero para una sociedad que era casi étnicamente homogénea hace una generación, el cambio se sintió como un cambio sísmico. Dentro de ese cambio, un grupo llamó especialmente la atención. Aproximadamente 270.000 residentes tenían sus raíces en países de mayoría musulmana, siendo los grupos más grandes provenientes de Turquía, Siria, Irak y los Balcanes. En un país donde parecía que todos se conocían, eso fue suficiente para cambiar la dinámica de pueblos enteros, y en ciertos vecindarios el cambio se volvió imposible de ignorar. Lugares como Mjølnerparken en Copenhague, Gellerupparken en Aarhus, Bosmos en Odense, conjuntos habitacionales densamente construidos donde el desempleo rondaba el 40% y la delincuencia estaba muy por encima del promedio nacional. Y donde las propias autoridades danesas admitieron en sus documentos oficiales que algo parecido a una sociedad paralela se estaba formando dentro de sus fronteras. Eso es lo que funciona. Esto es lo que funciona. El hecho de que impulsaran tanto esta inmigración significó que aceleraron los impactos y luego pudieron ver que los impactos eran realmente significativos antes que otros países. Ahí es donde los equipos de ambulancia se negaron a entrar sin escolta. Los maestros reportaron salones de clase donde rara vez se escuchaba danés. Jóvenes de ciertos entornos desfavorecidos estaban siendo condenados por delitos violentos a aproximadamente 2 veces y media la tasa de los daneses nativos, según cifras publicadas por estadísticas de Dinamarca. También había informes internos daneses que catalogaban discretamente cosas que rara vez se discuten en el discurso público europeo, casos de violencia basada en el honor, matrimonios forzados, niñas que en la práctica eran excluidas de las clases de natación o de excursiones escolares. Una red de tribunales comunitarios informales resolviendo disputas fuera de la ley danesa. ¿Sabes qué es lo que me encanta de esto? Me encanta el hecho de que realmente está entrando en detalles sobre lo que salió mal. A menudo estamos tan enfocadas en lo que hay que hacer bien. Esto es lo que salió mal. Estos fueron los diferentes problemas que realmente surgieron. Pero ahora que ya viste todo lo que salió mal, veamos qué decidieron hacer realmente para abordar esto. Pero primero, unas palabras rápidas de nuestros patrocinadores. Todas saben que odio usar productos en mi piel porque no quiero sentirme pegajosa ni tapada, solo quiero sentirme limpia. Y sé que no tener un ritual facial es casi un crimen. Pero ahora que he encontrado OneSkin, tal vez tenga que admitir que estuve equivocada todo este tiempo. Verán, todavía no soy vieja, pero últimamente he notado una diferencia en mi piel, que ha decidido que ya es hora de envejecer. Y la verdad es muy grosero. Pero después de que mis amigas me convencieran mucho, decidí probarlo. Y sí, ahora soy una mujer cambiada. No promociono cosas en las que no confío. Ustedes ya saben cómo soy, pero, o sea, solo miren. ¿Qué opinan? Y esto no es solo mi experiencia. OneSkin tiene más de 10.000 reseñas de 5 estrellas y ahora son líderes en longevidad de la piel. Debo advertirles que, a diferencia de lo que el Internet quiere que crean, realmente no necesitan una rutina complicada para tener una piel más bonita. Nacido de más de una década de investigación sobre longevidad, el péptido OSO1 de OneSkin ha demostrado que combate los signos visibles del envejecimiento, ayudándote a tener tu piel más saludable ahora y a medida que envejeces. Por tiempo limitado, prueba OneSkin con un 15% de descuento usando el código MEIRA en oneskin.co/oneskin.co MEIRA. Eso es un 15% de descuento oneskin.co con el código MEIRAK. Después de tu compra, te preguntarán dónde supiste de ellos. Así que, por favor, apoya nuestro programa y diles que nosotros te enviamos. También hay otras formas en las que puedes apoyar nuestro programa. Por supuesto, suscribiéndote, compartiendo este video, activando la campanita de notificaciones. Y también, muchos de ustedes nos han preguntado cómo pueden apoyar el pushback. Tenemos un anuncio súper emocionante que viene pronto, así que estén atentos a eso. Pero chicos, volviendo a lo que realmente importa, descubrir qué hizo bien Dinamarca. Así que si revisan este video de Full of Nations, pueden ver que tiene diferentes capítulos.
Número 1. La muerte de la Dinamarca liberal, cuando el dinero gratis se encuentra con las fronteras abiertas y el surgimiento de zonas prohibidas. Acabamos de revisar eso, pero aquí están algunos de los capítulos que estamos a punto de ver. Derribar vecindarios por la fuerza, realmente abordar este problema con fuerza, prohibir los velos faciales y burkas, hacer que no valga la pena para la gente. No más rezos en las escuelas públicas, la política de cero refugiados, por qué la izquierda se volvió en contra de los inmigrantes. Ese es mi capítulo favorito, pedir a los islamistas que abandonen el país y Europa copiando silenciosamente a Dinamarca. Va a ser un buen video, así que tengan paciencia con nosotras. Volvamos al tema porque sé que para eso están aquí realmente. Vamos. Presentaron un documento llamado Una Dinamarca sin sociedades paralelas. No es un libro blanco, era un plan de guerra. Introdujo una lista oficial de vecindarios clasificados por criterios, incluyendo desempleo, condenas penales, niveles educativos, ingreso promedio y un umbral que la mayoría de los otros gobiernos europeos no se habrían atrevido a poner por escrito en la ley. El porcentaje de residentes de origen no occidental. Si ese porcentaje superaba el 50% y el área cumplía con suficientes criterios socioeconómicos, se le etiquetaba oficialmente como una sociedad paralela. Cuando se mantenía así durante 5 años, se convertía en algo aún más severo, una llamada área de transformación. La lista en sí no era nueva. Dinamarca había estado publicando una lista oficial de guetos desde 2010, catalogando originalmente 29 zonas con alta población inmigrante como objetivos de intervención. Lo que cambió en 2018 fue la respuesta. En lugar de invertir más dinero, el gobierno decidió reestructurar físicamente los vecindarios, y aquí es donde Dinamarca llegó a un punto al que ningún otro gobierno occidental había estado dispuesto a llegar. ¿Puedo decir algo? Ojalá el Reino Unido hubiera hecho esto. De verdad, ojalá. La ley exigía que las asociaciones de vivienda pública en esas áreas de transformación redujeran la vivienda social en un 40% para el 2030. En la práctica, eso significaba demoliciones, ventas forzadas a desarrolladores privados y a los inquilinos de largo plazo se les decía que sus contratos de arrendamiento no serían renovados. Familias desarraigadas de conjuntos habitacionales donde habían vivido durante décadas porque los propios edificios estaban siendo demolidos para romper la composición demográfica de la zona. Dentro del mismo paquete de reformas vino una serie de reglas más pequeñas pero igual de contundentes. La guardería se volvió prácticamente obligatoria para los niños de menores en áreas designadas para que el Estado pudiera intervenir en la exposición al idioma y la cultura desde el primer día. Las penas por delitos se duplicaron dentro de las zonas señaladas, lo que significa que un robo en un lado de una calle de Copenhague podría tener el doble de castigo que exactamente el mismo robo en el otro lado. Los pagos de asistencia social se restringieron. Los requisitos para la ciudadanía se endurecieron. Desde 2002 Dinamarca ha aplicado un examen de ciudadanía con una tasa de reprobación de aproximadamente el 30% y desde 2016 se requiere que los nuevos ciudadanos firmen un llamado compromiso con los valores, comprometiéndose con las normas danesas antes de que se les otorgue un pasaporte. El gobierno no utilizó un lenguaje burocrático vago para justificarlo. Los ministros daneses dijeron abiertamente que las sociedades paralelas eran una amenaza para la propia Dinamarca. ¿Puedes explicar la importancia del marketing en lugar de decir como no, nosotros apoyamos el multiculturalismo? Ellos dicen, espera un segundo, tenemos nuestra sociedad y ahora hay una sociedad paralela. Y si tienes una sociedad paralela dentro de una sociedad, entonces eso es un problema. Y si realmente llamas a las cosas por su nombre para que la gente pueda entender que es un problema, es bastante fácil convencer a las personas de que necesitas abordar ese problema. No es un desafío que deba ser gestionado, sino una amenaza que debe ser eliminada. El campo de batalla más famoso se convirtió en Jyllandsparken, un complejo habitacional de los años 80 en el distrito de Nørrebro, en Copenhague. A menudo se describe en medios internacionales de viajes como uno de los vecindarios más geniales del mundo por su comida y cultura callejera. Para el Estado danés, era una sociedad paralela. Los residentes de largo plazo, muchos de ellos ciudadanos daneses naturalizados, que llevaban 30 años dirigiendo negocios y criando hijos en la zona, de repente se encontraron etiquetados por las estadísticas oficiales como parte de un problema que el país intentaba desmantelar activamente. Mira, ellos realmente lidiaron con estas sociedades paralelas. Vamos al grano. Eso nos lleva al burka. En mayo de 2018, el Parlamento danés votó 75 contra 30 para prohibir cualquier prenda que cubra el rostro en espacios públicos. La ley, en el papel, no señalaba específicamente a las mujeres musulmanas. En la práctica, todos entendían exactamente lo que eso significaba. El país estaba haciendo una declaración sobre el niqab y el burka, y lo estaba haciendo años antes de que la mayoría de sus vecinos estuvieran dispuestos siquiera a discutir el tema. El entonces ministro de Justicia, Søren Pape Poulsen, no se molestó en usar un lenguaje diplomático. Dijo públicamente que ocultar el rostro era incompatible con los valores de la sociedad danesa y una falta de respeto hacia la comunidad. Con la prohibición, dijo, Dinamarca estaba trazando una línea en la arena. En Dinamarca, la gente se encuentra cara a cara. Una primera infracción conllevaba una multa de 1.000 coronas danesas. ¿No es una forma mucho mejor de plantearlo que quitarles su libertad religiosa? Un segundo. Las fases son importantes y nos gustan las fases. Las infracciones podrían escalar hasta 10.000 coronas danesas o, en casos extremos, una breve sentencia de cárcel. Estimaciones independientes sugerían que solo entre 150 y 200 mujeres en todo el país realmente usaban el velo que cubre todo el rostro. Los críticos señalaron ese número y calificaron la ley como simbólica, performativa e incluso cruel. Pero los ministros daneses no negaron que la ley fuera simbólica. Ese era el objetivo. Argumentaron que los símbolos son aquello por lo que una sociedad lucha cuando intenta trazar el límite de lo que está dispuesta a aceptar.
Bam, correcto, exactamente. Es un símbolo de que intentan apoderarse ocultando la parte más importante de una persona. Y si valoras a una persona, quieres ver su rostro. Eso es obvio para nosotras. Y en realidad tienen razón. Si no luchas contra los símbolos, eventualmente pueden derrotarte. Vamos al siguiente. Correcto. A partir de 2023, el gobierno danés impulsó la eliminación gradual de las salas de oración en las instituciones educativas, argumentando que las escuelas y universidades deben seguir siendo espacios seculares en lugar de lugares de expresión religiosa. La primera ministra Mette Frederiksen lo expresó de manera directa. La democracia y el laicismo, dijo ella, son fundamentos no negociables de la vida danesa. Las salas de oración en los salones de clase, según ella, corren el riesgo de convertir las escuelas en escenarios de expresión religiosa en lugar de espacios de aprendizaje universal. Ahora la mayoría de ustedes sabe que soy religiosa y creo que tener libertad religiosa es realmente importante. Pero también entiendo muy bien que si tienes un país y sus instituciones no están alineadas con eso, no tienen por qué complacer las creencias religiosas de cada persona. Una persona, si decide tener su propio sistema de creencias, tiene que ir y encontrar un lugar que apoye eso. No tiene que estar como parte de la infraestructura de una escuela que lo imponga a todos los que en realidad no están alineados con eso. Se informó que la propuesta gozaba de un amplio apoyo público, aunque las cifras exactas de las encuestas no están claras. Otras concesiones religiosas, como los calendarios cristianos, permanecieron intactas. Los críticos acusaron al gobierno de apuntar selectivamente a los musulmanes. El gobierno realmente no respondió, simplemente señaló el apoyo público a la propuesta y su mayoría parlamentaria y luego siguió adelante. Propuestas separadas sugirieron que las instituciones educativas deberían eliminar o reasignar los espacios de oración existentes, y algunas propuestas incluían la posibilidad de multas por incumplimiento. Si te das cuenta de lo que están haciendo aquí, no es exactamente que estén apuntando a los musulmanes, porque no están diciendo que no puedas ir a rezar a una mezquita, ve a buscar una mezquita. Lo que están haciendo es que lo están volviendo increíblemente incómodo para ellos. Los están desincentivando. Todo el marco de lo que Dinamarca decidió hacer fue decir: en vez de ir tras ellos y empezar una guerra civil como parece que podría pasar en el Reino Unido, vamos a desincentivarlos para que no estén aquí. Y cada elemento de nuestra vida que los incentive, lo vamos a detener. Si sienten que pueden caminar como quieran, no se lo vamos a permitir. Si sienten que pueden rezar en cada institución, no se lo vamos a permitir. Si creen que pueden vivir y llegar a zonas de alto desempleo y obtener vivienda gratis, no lo vamos a permitir. Están desincentivando. Ahora, nada de esto se presentó como un pequeño ajuste administrativo, se presentó como una redefinición de cómo podía ser la vida pública danesa. La presión no se detuvo en las puertas de la escuela. Durante la última década, Dinamarca ha endurecido las reglas sobre las instituciones religiosas financiadas por el extranjero. Obligaron a las mezquitas a revelar financiamiento externo y tomaron medidas enérgicas contra los imanes acusados de predicar mensajes antidemocráticos o contrarios a la integración. Porque lo que sucede en una mezquita es donde se forman puntos de vista religiosos extremistas, y ahí es donde la gente no entiende. Han encubierto estos centros fanáticos casi terroristas yihadistas como lugares de libertad religiosa para poder rezar. Y entonces, por lo tanto, si en Estados Unidos o en Europa se creara una ley que dijera que cada mezquita tiene que declarar exactamente de dónde proviene su financiamiento, de repente empezarías a ver las conexiones de la infraestructura terrorista que apoya a estos edificios. Y tienes que declarar lo que realmente se dice en estas mezquitas. Si son solo ideas religiosas simples y claras, perfecto. Pero, ¿hay algún extremismo saliendo de ahí? ¿Se está discutiendo algo de eso? Todas estas cosas de repente dejan de hacer que estos lugares sean tan atractivos para la infiltración terrorista. El país también extendió las leyes danesas contra el discurso de odio y la radicalización para que se apliquen explícitamente a los predicadores religiosos que operan dentro del país, sin importar su nacionalidad. El mensaje para el Islam político, en particular, fue inquietante. Si quieres predicar en Dinamarca, predicas dentro de las reglas danesas. Me encanta. Y más o menos al mismo tiempo, Dinamarca estaba endureciendo discretamente casi por completo otro mecanismo, el propio sistema de asilo. Porque si no puedes entrar al país en primer lugar, los debates sobre velos y salas de oración se vuelven hipotéticos. Desde 2019, los socialdemócratas bajo el liderazgo de Frederiksen se habían comprometido abiertamente con lo que ellos mismos llaman una política de cero refugiados. Sin embargo, los números cuentan la historia mejor que cualquier eslogan. En 2024, Dinamarca recibió 2.333 solicitudes de asilo y solo concedió 860 de ellas. ¿Por qué? Porque han desincentivado que la gente venga. En un país de alrededor de 6 millones de personas, para finales de noviembre de 2025, solo se habían aprobado 839 solicitudes en todo el año. Una cifra que el Ministerio de Inmigración danés describió abiertamente como históricamente baja.
Para comparar, el Ministerio del Interior británico calculó en 2025 que las políticas de Dinamarca habían reducido las solicitudes de asilo a su nivel más bajo en 40 años y que alrededor del 95% de aquellos cuyas solicitudes fueron rechazadas realmente fueron expulsados del país. En 2024, Dinamarca recibía aproximadamente 4 nuevas solicitudes de asilo por cada 10.000 habitantes. En el Reino Unido, la cifra equivalente era de alrededor de 16. En toda la Unión Europea era aún mayor. El ministro de Inmigración de Dinamarca en ese momento, Rasmus Stoklund, no suavizó el mensaje. En enero de 2026, declaró abiertamente que era absolutamente fundamental que la menor cantidad posible de extranjeros viniera a Dinamarca y obtuviera asilo. Ya basta. Asilo, qué aburrido. En serio, nadie te enseña cómo hablar realmente con la gente. Asilo. Dijo que su máxima prioridad era limitar el flujo de refugiados. Ese era un ministro en funciones de un gobierno de una democracia de Europa Occidental. No es agradable tener un ministro que diga, oye, en realidad quiero proteger a mi país de una infiltración, y eso está bien, y eso debería ser la norma. Sí, es agradable, ¿verdad? ¿No sería agradable tener ese mismo sentimiento nosotras mismas? Sí, lo sería. Y lo más extraño de todo, desde una perspectiva europea, era quién impulsaba estas políticas. Porque en la mayor parte de Europa, la política de inmigración dura pertenecía a la derecha, a los partidos que los medios convencionales suelen calificar como de extrema derecha o extremistas. En Dinamarca, el arquitecto de la postura más dura contra la inmigración islámica en Europa Occidental no era en absoluto un agitador de derecha. Fue la centroizquierda, los socialdemócratas. Me encanta esto porque, correcto, han convertido este tema en una cuestión de que los derechistas son tan extremos que quieren contraatacar. Pero en realidad, este es un tema contra el que la izquierda debería estar luchando, porque la izquierda entiende que sus valores serían absolutamente destruidos por este grupo de personas si realmente pensaran por sí mismos. El socialismo no funciona si todos reciben asistencia social. Si no quieres vivir bajo un estilo de vida religioso porque eres más de izquierda y crees en eso, entonces perfecto. ¿Quieres realmente cuidar a las personas en tu vida? Genial. Todas estas cosas están alineadas con estar en contra de una toma de control islamista. Todas, todas. Simple, fácil, nada complicado. Y es tan agradable ver que realmente hay un partido de izquierda que entiende esto y está luchando exitosamente. Fredrickson. Esto no es un asunto político, esto es algo internacional. Esto va más allá, supera cualquier tipo de separación política o ideológica que pueda haber entre los dos bandos diferentes. Esto es un asunto humanitario. Así que el partido que en cualquier otro país europeo históricamente habría sido la postura más moderada en materia migratoria, pero en Dinamarca se convirtieron en el martillo. Se apropiaron de todo el tema de la derecha simplemente superando a todos los demás. Para 2022, las partes tradicionalmente pro-inmigrantes de la izquierda danesa estaban o bien en silencio sobre el tema o completamente de acuerdo con la nueva dirección. El Partido Popular danés, que había pasado décadas impulsando políticas migratorias duras desde la derecha, vio cómo gran parte de su agenda fue absorbida por el gobierno principal de centroizquierda. Para los sindicatos daneses, los votantes de clase trabajadora y la base socialdemócrata más amplia, el cambio se presentó como una defensa del estado de bienestar, no como un ataque a los musulmanes. Exactamente, no se trata de atacarlos, se trata de defender tus valores. Esto produjo algo que ninguno de sus arquitectos predijo completamente. El 25 de marzo de 2026, los votantes daneses acudieron a las urnas. Fredrickson, la mujer que pasó 6 años posicionando personalmente a los socialdemócratas como el gobierno de centroizquierda más duro de Europa en inmigración, era ampliamente esperada para lograr fácilmente un tercer mandato. Las encuestas mostraban a su partido a la cabeza. Las batallas diplomáticas con la administración de Trump por Groenlandia incluso habían despertado cierto orgullo nacional en torno a su liderazgo. Pero luego llegaron los votos, y los socialdemócratas obtuvieron solo el 21.9%, su peor resultado en unas elecciones generales desde 1903. Un colapso histórico, de esos que marcan un siglo, para un partido que había definido la política danesa moderna. El bloque de izquierda, incluso sumando todos sus partidos, no logró una mayoría parlamentaria. El bloque de derecha tampoco lo logró. 12 partidos y ningún ganador claro. Un parlamento fracturado. Fredrickson aún así lo intentó. Durante una semana, negoció con los partidos de centro e izquierda para formar una coalición funcional. Ofreció compromisos, ofreció ministerios, ofreció un gobierno amplio entre bloques por el bien del país, pero colapsó. El 9 de mayo de 2026, el rey Federico X pidió formalmente al líder del Partido Liberal, Truls Lund Poulsen, que comenzara a formar un gobierno de centro-derecha en su lugar. En las negociaciones políticas que siguieron, el Partido Popular danés señaló su apoyo condicional a un gobierno liderado por Poulsen, vinculado a demandas de una política migratoria significativamente más estricta. Parte de su retórica en estas conversaciones describía el objetivo de reducir la inmigración neta hasta el punto de provocar una disminución a largo plazo de la población entre ciertos grupos de inmigrantes. Como el gobierno de centroizquierda más duro de
Europa en materia de inmigración, y al abordar el tema, o al estar completamente de acuerdo con la nueva dirección, el Partido Popular danés, que había pasado décadas impulsando políticas migratorias estrictas desde la derecha, vio como gran parte de su agenda era absorbida por el gobierno de centroizquierda tradicional. Para los sindicatos daneses, los votantes de clase trabajadora y la base socialdemócrata en general, el cambio se presentó como una defensa del estado de bienestar, no como un ataque a los musulmanes. El argumento dentro de los socialdemócratas era más o menos así. No puedes financiar atención médica universal, universidad gratuita y pensiones generosas, decían, mientras al mismo tiempo mantienes una puerta abierta para la residencia permanente de personas provenientes de regiones con contratos sociales muy diferentes. O se va el estado de bienestar o se cierra la puerta abierta. Los socialdemócratas eligieron cerrar la puerta. El resultado fue algo casi inimaginable en cualquier otro país de Europa occidental. Un consenso político casi total de que Dinamarca no volvería, bajo ningún partido mayoritario, a la era de puertas abiertas. Ese consenso es la verdadera razón por la que el modelo danés es tan difícil de desmantelar políticamente para los forasteros. No hay nadie de importancia dentro del sistema danés que quiera hacerlo. Oye, si estás siguiendo esto, asegúrate de suscribirte a Fall of Nations, porque lo que pasó en Dinamarca esta primavera, bueno, podría terminar reescribiendo todo el debate sobre inmigración en Europa por el resto de la década. El rey Federico X pidió formalmente a los líderes del Partido Liberal que estaban robando su agenda y luego perdió el poder de todos modos ante una coalición que consideró que su postura no era lo suficientemente dura. No hay un momento equivalente en ningún otro lugar de la historia moderna de Europa occidental. Así que estamos viendo todo este video y decimos, wow, ella está haciendo un gran trabajo. Y luego te das cuenta de que no, la gente de Dinamarca está diciendo que no estás haciendo un trabajo lo suficientemente bueno. Queremos más de ti, lo queremos aún más duro. Y ella no pudo formar una coalición porque ellos querían una solución aún más extrema para este problema. La ventana de Overton en Dinamarca no solo se movió, se abrió en una dirección que incluso la propia Frederiksen probablemente nunca tuvo la intención de permitir. Y mientras Dinamarca procesaba su propio terremoto político, el resto de Europa había comenzado a hacer algo igualmente notable, en silencio, sin mucho alarde, un gobierno a la vez. Comenzaron a copiar la estrategia danesa. El ejemplo más llamativo vino de Londres. Bueno, eso tendrá que esperar para otra ocasión. Pero sí, ¿no es emocionante? La gente realmente está observando lo que sucede y se da cuenta de que ya es suficiente, ya es suficiente. No vamos a hacer nada de esto como una forma de quedar bien. Queremos realmente enfrentar este problema de frente como debe ser. Tiempos emocionantes, se vienen cosas buenas, gracias a Dios por la gente en Dinamarca que realmente se ha dado cuenta de que esto está por encima de todo, por encima de cualquier desacuerdo político. Si quieres preservar lo que tienes, no puedes dejar que la gente venga y lo tome. Gracias por su atención a este asunto.